Muy buenas noches. Saludo respetuosamente a la señora Rosa Silvia García, regidora de Educación y Cultura del Honorable Ayuntamiento, y agradezco profundamente a la distinguida familia Muñozcano Skidmore la generosa invitación para participar en este merecido homenaje al ilustre maestro, gran educador, extraordinario orador, poeta y apasionado oaxaqueño, don Humberto Muñozcano Zárate, que pudo atrapar el canto de los pájaros y el fulgor de las estrellas para convertirlos en pensamientos profundos y en sentimientos sublimes. Al evocarlo, evoco también a los oaxaqueños primigenios, evoco a los antiguos zapotecas, a los mixtecos, y al hacerlo, evoco sus añoranzas y quisiera que, como ellos lo dijeron, vivieran nuestros padres y nuestros ancianos, vivieran nuestros mayores, los que nos protegieron, los que nos crecieron, los que nos enseñaron, porque ellos, al igual que don Humberto, sabían decir las palabras que merecen ser oídas. Y en su ausencia, solo pido a la infinita misericordia de nuestro Señor que permita abrir el cofre de sus tesoros y que de ahí broten plumas finas, jades brillantes, piedras preciosas, para convertirse en las palabras justas que rindan el merecido homenaje que merece don Humberto Muñozcano Zárate, que fue no solo leal a los ideales de su tiempo, sino que él mismo personificó con la brillantísima generación a la que perteneció los ideales que alimentaron ese manantial de liberalismo que fue el Instituto de Ciencias y Artes del Estado, y que al amparo, bajo la guía, bajo la sombra protectora, bajo la figura señera del firme, impasible, fuerte e indestructible Juárez, alimentó su voluntad, su vocación de servicio y su amor a Oaxaca y a la patria. Pero no fue solo el gran benemérito, sino hubo también otros enormes oaxaqueños que sin duda fueron luces en el fructífero camino de don Humberto, entre ellos destacadamente otro enorme oaxaqueño, a quienes algunos latinoamericanos consideran, a quien algunos estudiosos consideran el latinoamericano más brillante del siglo XX, a José Vasconcelos. Y de él se nutrió la gran vocación de educador de don Humberto, que se reflejó, entre otras cosas, en esa tesis presentada en 1943-44, en la que
al igual que Tamayo, otra genialidad oaxaqueña, defendió valientemente su punto de vista y la libertad de la educación, pronunciándose por la reforma del artículo 3, que en aquella época definía la educación socialista para México. Igual que Tamayo en el arte, don Humberto tuvo la gran valentía de ir a contracorriente con la opinión para reformar el artículo 3 constitucional. Igual que Tamayo, no se dejó de seducir cuando abandonó el camino del muralismo, a pesar de que el muralismo había colocado a México en el concierto de la pintura universal. Pero Tamayo valientemente afirmó que el valor universal de la pintura tiene que ser por sí mismo, por sus cualidades intrínsecas, por la línea, el dibujo, el color, el arte, pero no por el mensaje. El arte, dijo Tamayo, debe estar libre de ideologías. La educación, dijo Muñoz Cano, debe estar libre de ideologías, y se pronunció por una educación que, aparte de impulsar el desarrollo económico, procurara a la par alimentar el desarrollo espiritual en la búsqueda permanente de una educación humanística. Pero esas ideas las llevó además a la práctica y fue maestro durante muchos años en la Escuela Wilfrido Massieu, en la vocacional número 1, en la Escuela de Comercio y Administración, y en su propia vida. Y esa pasión por la educación la hizo el orgullo de su familia. Su mayor orgullo, sin duda, fue ver los títulos de sus 11 hijos en el calor de su hogar. De manera que al rendir homenaje a esa fortaleza intelectual de don Humberto, rendimos también homenaje a la generación de la que formó parte. Cuando leemos sus escritos, nos asombra su resiedumbre intelectual, nos asombra su capacidad de entendimiento, nos asombra su educación al estilo clásico renacentista, pero también su facilidad para captar los movimientos filosóficos y sociales de su tiempo. Al advertir esa solidez intelectual entre este grupo de los oaxaqueños de la que don Humberto formó parte, entendemos ahora por qué el genio militar de Morelos se transformó en estadista cuando vivió en Oaxaca. Y a don Humberto y a su generación le daría mucho gusto saber que ahora recientemente se ha confirmado que la estancia de Morelos en Oaxaca produjo ese notable cambio en la conducción del movimiento de la insurgencia, porque la proclama de Tehuantepec que él firmó durante su estancia en Oaxaca advierte claramente que fue entonces cuando dejó de defender la permanencia de Fernando VII en el trono de España y se pronunció por la verdadera independencia de la América española. Al entender la solidez intelectual de don Humberto Muñoz Cano y de los oaxaqueños de su tiempo, entendemos que además de esa riquísima vertiente de nuestros pueblos indígenas, también se nutrió en esa formidable conjunción de la influencia de España en Oaxaca, al recordar que aquí en este valle no hubo guerra de conquista. Lo que hubo fue una disputa entre los propios españoles por el privilegio de establecerse en Oaxaca. Y vinieron aquí todas las órdenes religiosas, los dominicos, los franciscanos, los agustinos, los felipenses,
los juaninos. Y recordemos que en el siglo XVI, lo más avanzado de la cultura occidental se guardaba en las paredes de los monasterios. Ahí se hacían los libros, ahí se conservaba el secreto del cero, ahí estaban los músicos, los arquitectos, los pintores. Por eso ahora todavía no deja de asombrarnos encontrar en la Biblioteca Burbuoa los libros más importantes para la humanidad en aquella época: la naturaleza de Plinio, la geografía de Ptolomeo. Hoy, si don Humberto y su generación vivieran, sin duda habían festejado con júbilo la noticia de julio del año 2010, cuando las grutas entre Yagul y Mitla fueron elevadas a la categoría de Patrimonio de la Humanidad, porque la UNESCO reconoció que ahí están los testimonios más antiguos del inicio de la civilización en el continente americano. En el siglo XX, al que perteneció don Humberto, está plagado de hazañas culturales de oaxaqueños. Nace en 1898 don Rufino Tamayo. En Estroza nace en el 906 Norberto Aguirre, en 905, Humberto Zárate en 1913. Por eso es importante este maravilloso ejemplo de cariño, devoción y fervor de la familia por la maravillosa imagen de su padre. Por ello es importante evocarlo, recordarlo, porque frente a los añejos, complejos y difíciles problemas que vive Oaxaca y que se han venido acentuando en estas últimas décadas, hay ejemplos luminosos, hay ejemplos señeros, hay ejemplos maravillosos que con su gran fuerza moral nos indican que somos un pueblo que debe caminar con dignidad, que somos herederos de señores, de reyes, de príncipes, y que nuestra fortaleza cultural debe servir para superar los problemas de Oaxaca. Y como don Humberto, al evocar a Dios nunca muere, con él afirmamos también que Oaxaca es más fuerte que sus problemas y que Oaxaca siempre vivirá. Muchas gracias. Bueno, es impresionante la oratoria que tiene el ingeniero López Ramos, y yo solamente para agradecerle diría que no solamente el siglo pasado hubo personalidades como las que él describió y a la que honrosamente perteneció mi papá, sino que hoy él es una muestra viva de que Oaxaca sigue prodigando talentos excepcionales como él mismo. Es usted un talento, ingeniero. Muchísimas gracias por sus palabras. Muchas gracias.